Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurados los pacificadores. En la mayoría de los problemas humanos no hay un final de reconciliación. En el mejor de los casos se produce la ruptura nada más, pero en otros muchos se mantiene el fuego del rencor que conduce a la indiferencia absoluta o a procurar la destrucción del aborrecido. Hoy también vivimos en una sociedad violenta, en donde todo se dirime por la violencia. La posición política, la autoridad, el orden, la opinión, las relaciones humanas, la religión, son algunos de los ámbitos donde la violencia es el cauce de expresión de las diferencias. Con razón la Biblia dice en Romanos 3:17, no conocieron camino de paz. El ser humano es dado a la discordia, al enfrentamiento y a la enemistad con su prójimo. La Biblia está llena de historias de fatales desencuentros entre personas. La mayoría de estas historias de enemistad son entre hermanos. En Génesis 13, 6 al 8, se nos dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. En este caso, el altercado se resolvió de forma pacífica, porque Abraham, un hombre sabio, justo, un hombre recto delante de Dios, hizo lo que debía. No haya discordia, no haya altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Pero esto es una excepción a la regla. Generalmente estos desencuentros evolucionan degenerando y terminando en tragedias. En Génesis 4:8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en Génesis 37, 11 y 28 se nos dice que los hermanos de José le tenían envidia y le vendieron y llevaron a Egipto. Esto es, tristemente, lo frecuente, esto último. Solo en muy pocas ocasiones los desencuentros entre hermanos, entre cercanos, entre prójimos, tienen un desenlace de paz y de reconciliación. En Génesis 33:4 se nos dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y le besó, y lloraron. Después de muchos años separados, después de muchos años de discordia, los hermanos se encontraron, Esaú y Jacob. Esaú corrió al encuentro de su hermano Jacob y le abrazó y le besó, y lloraron. Y en Génesis 45, 14 al 15 encontramos otro relato semejante. Se nos dice de José que se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Dos casos de desenlace de reconciliación entre hermanos. Pero esto, como hemos visto, son las excepciones a la regla. La Biblia, la historia, está llena de desencuentros entre personas individuales, entre familias, entre pueblos. Desencuentros que generalmente son entre hermanos y que generalmente
terminan mal. ¿Qué lleva a las personas en general a enfrentarse y a enemistarse entre sí? El pecado. El pecado en todas sus manifestaciones genera roces y diferencias. El pecado ofende y la ofensa despierta pasiones negativas en el ofendido que producen conflictos. Por tanto, la enemistad, la discordia, se produce en parte por el ofensor que ofende y por el ofendido que se afecta y que actúa de una forma negativa ante la ofensa. En Gálatas 5, 19 al 20 se nos dice que las obras de la carne son enemistades, contiendas, disensiones. Y en Proverbios 29, 22 se nos dice que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Hay personas cuyo carácter es dado a la discordia. El hombre iracundo, el furioso. El hombre iracundo que ofende o el hombre iracundo que ofendido actúa con violencia. Por eso es que los conflictos generan nuevas ofensas y enfrentamientos que agravan la enemistad. En 1 Timoteo 6:4 se habla de las contiendas de palabras. Las contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas. Las contiendas de palabras, las discusiones que terminan en ofensas, en enfrentamientos, y a su vez estas ofensas y enfrentamientos en actitudes y conductas que se agravan con el tiempo y se hacen crónicas. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Los pleitos, los conflictos entre personas, entre matrimonios, entre hermanos, entre padres e hijos, los conflictos o las guerras entre pueblos, ¿de dónde vienen? Pregunta Santiago. ¿No es de vuestras pasiones? ¿De las pasiones pecaminosas que ofenden o de las pasiones pecaminosas que se afectan con odio y con rencor? Cuando la ofensa se convierte en pecado imperdonable, genera sentimientos profundos, como los mencionados, el odio y el rencor. El odio y el rencor es tan fuerte que supera al afecto natural debido entre personas cercanas. Las personas cercanas, los familiares, aquellos que tienen vínculos de sangre, deberían tenerse amor unos a otros, deberían. Pero cuando surge el conflicto, cuando surge la discordia, la enemistad y estos sentimientos negativos generan odio o rencor, el odio y el rencor, tristemente, por el pecado, supera al amor debido y se produce una gran enemistad. Es terrible, pero miremos la Biblia, los diferentes conflictos que se mencionan en la Biblia,
y nos daremos cuenta que la mayor parte de ello se produjo entre personas con lazos de sangre, que debían amarse, pero que en su lugar se envidiaron, se odiaron, se enemistaron. Y esto se produce porque la intensidad del sentimiento de agravio en muchas personas no es proporcional al daño recibido. Hay personas que tienen una gran capacidad de afectación y de odio. Hay personas que tienen tal capacidad de afectarse y de odiar y de tener rencor que es desproporcional ese sentimiento de agravio a la ofensa recibida. En Proverbios 18-19 se dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Qué triste, qué triste, qué triste que los peores enemigos del mundo sean los hermanos. Los hermanos, cuando se enemistan, son los peores enemigos del mundo. Los familiares, los cercanos, son los peores enemigos del mundo. Otra causa de discordia entre personas es el desacuerdo intolerante que genera enemistad. El desacuerdo surge por el sustento dogmático y fanático de la opinión propia. Hay personas que piensan diferente a nosotros. Todos podemos pensar diferente en alguna cosa. Todos podemos tener gustos diferentes y pensamientos diferentes. Pero hay personas que tienen un pensamiento, una opinión propia desde una actitud y conducta dogmática y fanática. Y cuando alguien tiene una actitud dogmática y fanática, se vuelve intolerante. Hay personas que no aceptan, no soportan al distinto. En 1 Corintios 3:3, el apóstol Pablo dice: habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Las disensiones, las diferentes opiniones, cuando llegan a la contienda, a la lucha, a la enemistad, es porque procede de la actitud carnal, procede del pecado. Es legítimo tener diferencias, pero no lo es tener diferencias desde la contienda, desde la lucha, desde la enemistad, desde el odio, desde el rencor. Dice 2 Timoteo 2:23, las cuestiones necias e insensatas engendran contiendas. El apóstol Pablo ve la mayor parte de las cosas por las que las personas discuten y se enemistan como cuestiones necias e insensatas. Las personas que se separan por pertenecer a un equipo de fútbol o a otro, por tener una opinión política u otra, por gustarle una comida u otra. Las personas que discuten
y se enemistan por cuestiones terrenas, temporales, pasajeras, basada esas cosas en opiniones humanas, pues tienen disputas necias e insensatas, tienen contiendas necias e insensatas. El pecado de intolerancia no soporta al que es diferente. No soporta al que es diferente por causa natural. El negro y el blanco son diferentes por causa natural. El gitano o el payo son diferentes por causa natural, por causas étnicas y culturales. Pero hay personas negras que no soportan a los blancos y blancos que no soportan a los negros, gitanos que no soportan a los payos, ni payos que soportan a los gitanos, por intolerancia. Igual sucede cuando la intolerancia se produce por causas adquiridas. Hay personas que son ricos o pobres, o que son nobles o plebeyos. Y también hay personas que no soportan al diferente por este tipo de cuestiones sociales. Así pues, hay personas que son intolerantes. En Lucas 7:39, el fariseo dijo: si fuera profeta conocería qué clase de mujer le toca. En este caso, la intolerancia era de tipo moral. Para el fariseo, los pecadores, esta mujer que tocaba a Jesús, ¿qué clase de mujer?, dice él. Él no podía soportar a aquella mujer. Y no entendía, por tanto, que aquella mujer a la que no podía soportar tocase a un hombre que se decía profeta. No lo podía soportar. En Juan 4:9, la mujer le dijo a Jesús: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí vemos una actitud de intolerancia étnica, religiosa, cultural, una actitud de intolerancia que mezclaba diferentes conceptos: lo étnico, lo religioso, lo cultural. Los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Por tanto, el pecado de intolerancia, el pecado de desacuerdo con el diferente, lleva a muchas personas a no soportar a su prójimo. El pecado de intolerancia no soporta al que piensa o cree de forma distinta. Podemos ver el enfrentamiento que hay en nuestra sociedad entre la derecha y la izquierda, entre el nacionalismo y el centralismo, entre el catolicismo y el protestantismo, entre el islam y el cristianismo. Y así podíamos hablar de muchos pecados de intolerancia sobre personas, sobre pueblos que piensan diferente. Cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones religiosas. Sencillamente no soportar al diferente. Ser enemigo del diferente, rechazar al diferente. En Hechos 13:45 se nos dice que los judíos rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los judíos no soportaban el cristianismo, no lo podían soportar. Era una forma diferente de entender las profecías, la ley. Jesús había dicho en muchas ocasiones: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O los apóstoles en sus evangelios decían:
esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal o cual. Y esto no gustaba a los judíos. Ellos tenían una opinión de las cosas, dogmática, fanática, y estaban en contra de quienes pensaban de forma diferente. Por eso rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No rebatían con argumentos, hablando con naturalidad, hablando de una forma pacífica, contradiciendo y blasfemando, es decir, con gritería, con malos modos, con insultos, con desprecio. Y en Hechos 17-18 se nos dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Otro caso de intolerancia, en este caso filosófico-religiosa, con el apóstol Pablo, por parte de los griegos. El ser humano es dado a la discordia y a la enemistad. ¿Qué dice Dios del comportamiento humano? De este comportamiento humano que es dado a la discordia y a la enemistad. Pues que los hombres no deberían enemistarse unos con otros. Y no deberían hacerlo porque nadie está exento de pecar. Nadie. Nadie está exento de generar ofensas y con ellas discordias. En Juan 8, 5 y 7 se nos dice que en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, dijeron los judíos a Jesús. Tú pues, ¿qué dices? Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es un ejemplo de entendimiento del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de un entendimiento riguroso, particular, de un entendimiento intolerante, de un entendimiento belicoso, dañino para el prójimo. La palabra de Dios debe entenderse. Hay muchos pasajes de la Biblia que deben entenderse, pero cualquier entendimiento que lleva a usar la palabra como martillo para golpear al prójimo, como puñal para matar al prójimo, cualquier forma de entender la Biblia que nos lleve a dañar, a perjudicar al prójimo, es un entendimiento erróneo. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, un Dios compasivo. Por tanto, aquellos que tienen la actitud de enemistarse unos con otros son personas que juzgan el pecado ajeno, la diferencia ajena, de una manera rigurosa, de una manera vengativa, justiciera, y ellos no están exentos de pecar, de generar ofensas y de generar discordias. Y porque nadie está exento de ser diferente, porque por cualquier causa, por cuestiones ideológicas, cada uno puede tener sus ideas sobre cualquier asunto, su gusto, porque nadie está exento de ser diferente por causas étnicas. Uno no elige la raza, el color de la piel en el que nace. Uno no elige la cultura entendida como costumbre del lugar, de la nación, del país donde vive. Uno tampoco muchas veces elige la moral. Los cristianos tenemos la oportunidad de saber lo que está bien y lo que está mal, pero muchas personas no eligen la moral, sino es lo que sus padres le enseñan, las costumbres que viven,
o que ven. Y así sucede con otros asuntos como el pensamiento, etc. Por tanto, como nadie está exento de ser diferente y nadie es superior a otro por ser diferente, por eso nadie debería generar discordia o enemistad con el diferente. En Romanos 3:9, el apóstol Pablo pregunta: ¿somos nosotros mejores que ellos? Le pregunta a sus hermanos judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a los gentiles. Y Pablo responde: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Por tanto, ninguna diferencia que haya en nosotros nos hace mejores que nadie. Ninguna diferencia. Así pues, Dios no quiere que tengamos enemistad los unos con los otros. Y aquellos que tienen un comportamiento de enemistad y de discordia permanente, recalcitrante con su prójimo, a pesar de que Dios no quiere que esto suceda, deben saber que serán objeto del juicio de Dios. Dios trae castigos temporales en esta vida a los que viven aborreciendo a su prójimo, a los que viven en enemistad con su prójimo, a los matrimonios que viven enemistados, a los padres y los hijos que viven enfrentados, a los hermanos que viven en discordia, en conflicto, a cualquier persona que vive y fomenta la discordia, la enemistad de forma permanente, a cualquier persona, Dios le dice que Él desaprueba la discordia, la enemistad, y que dará el pago a esas personas. En Deuteronomio 37 se dice: pondrá Jehová estas maldiciones sobre tus enemigos y aborrecedores. Los enemigos y aborrecedores serán objeto de las maldiciones temporales de Dios en esta vida. En Ezequiel 35, 5 al 6, se nos dice: por cuanto tuviste enemistad perpetua, a sangre te destinaré. ¿Tienes enemistad con alguien, sea grande o pequeña? ¿Estás enemistado con alguien? ¿Tienes discordia con alguien? Dios no quiere eso. Y Él advierte a los que viven en permanente discordia. Les advierte que serán objeto de su maldición y de su juicio. Dios castiga eternamente a los que aborrecen sin límite a su semejante. Gálatas 5, 19 al 21, se nos dice que las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. He aquí un conjunto de actitudes y conductas de discordia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y dice el texto: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si vives
como norma, si vives practicando estos pecados, cualquier cristiano puede en algún momento, en un escrito, cometer una falta de ortografía, que es una metáfora. Pero si todo el escrito son faltas de ortografía, todo el escrito, lo raro es encontrar una palabra bien escrita. Si practicas el pecado, si la norma en tu vida es practicar el pecado, y en este caso el pecado de la discordia, de la enemistad, si esa es la norma en tu vida, dice la Biblia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, los que practican estas cosas, los que viven como norma en estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y en contraste con la permanente actitud de discordia humana, en contraste con este tipo de actitud humana, se nos dice que por Jesucristo Dios quiere la paz entre Él y los hombres, y entre estos y su prójimo. Dios busca la paz entre Él y todos los hombres sin distinción. Dios quiere estar en paz contigo. Sí, contigo que me escuchas. Y quiere estar en paz con todos los hombres sin distinción, sean blancos, sean negros, sean ricos, sean pobres, sean de aquí, sean de allá, piensen de una manera, piensen de otra. Dios quiere estar en paz con todos los hombres sin distinción. Por el sacrificio de Jesucristo, Dios provee reconciliación y paz con Él. En Colosenses 1:20, el apóstol Pablo nos dice que por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios en Cristo busca la paz con todos los hombres sin distinción. Busca la paz contigo. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Has creído en Jesucristo como Salvador? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has reconocido que eres un pecador y que Jesucristo es la provisión de Dios para reconciliarte con Él? Lo has reconocido, lo has creído. Y esta paz de Dios, esta paz que Dios quiere hacer contigo, tiene el propósito de romper el vínculo de discordia y de enemistad que has recibido del mundo, de la naturaleza humana pecaminosa, heredada de tus padres. Dice Efesios 2:15 al 16, aboliendo en su carne, en la carne de Jesús, las enemistades, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si Dios ha hecho la paz contigo, es, además de tener la actitud y la relación correcta contigo, la que Él desea, estar reconciliado contigo, estar en paz contigo,
es porque Dios ha querido hacerte a ti un agente, un instrumento de la paz. Por eso Pablo, uno de sus saludos más comunes en sus epístolas, Gálatas 1:3 por ejemplo, era: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este es el saludo más común de los apóstoles. Gracia y paz sean a vosotros. Un creyente es un instrumento de la paz. Dios quiere la paz, no solo contigo, y que ya en Jesucristo ha provisto el medio y el remedio, sino que Dios quiere que tú tengas paz, además de con Él, que tengas paz con tu prójimo. La muerte de Cristo derriba el muro que te separaba de Dios y quiere derribar el muro que te separa de tu prójimo con el que estás enemistado. Piénsalo. Piensa en el muro o muros que puedas tener con tu prójimo. Piensa. En Efesios 2:14 el apóstol Pablo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos hizo uno. El propósito de la paz de Dios es unir a los que están separados, a los que están en discordia. Por tanto, la paz de Dios no solamente nos amista con Él, sino que también quiere amistarnos con nuestro prójimo, reconciliarnos con Él y reconciliarnos con nuestro prójimo. Dios implanta el principio del amor y de la misericordia en sus hijos para que sean hacedores de la paz, instrumentos de la paz. En Romanos 5:5 el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los creyentes, de los hijos de Dios, por el Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor en ti, en mí, en todos los que decimos ser creyentes. Y ha derramado ese amor para que la paz esté entre nosotros. Efesios 6:23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz, amor y fe unen a los cristianos. Unen a los cristianos con su prójimo, con los hermanos en la fe y con su prójimo en general. Paz, amor y fe. Los hijos de Dios son instrumentos de la paz del Señor para el mundo. Hemos dicho antes que vivimos en un mundo de violencia, donde todo se dirime por la violencia. Sea el asunto el que sea, el mundo lo dirime todo por la violencia. Hay violencia en el deporte, hay violencia en la política, hay violencia en la religión, hay violencia entre patronos y obreros, hay violencia en todas partes. En todas partes. Violencias de diferente tipo, con diferentes formas de expresarla, en palabras, en gestos, en guerras, pero hay violencia. Violencia. Y nos dice Mateo 5:9,
en la versión de la Biblia Reina Valera actualizada: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Reina Valera del 60 dice: bienaventurados los pacificadores. Y la Reina Valera actualizada traduce: los que hacen la paz. Es lo mismo. Los pacificadores son los hacedores de la paz. Y esto es un cristiano, un hijo de Dios, un hacedor de paz. Un cristiano nunca puede ser un creador de conflictos. Nunca puede ser esa persona en una reunión, en un conjunto de personas, en una comunidad, en una familia, que genera conflictos. Un cristiano debe ser un pacificador, un hacedor de la paz. Y el texto que hemos leído, las palabras de Jesucristo de esta bienaventuranza, dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es muy interesante, porque una persona puede creerse hijo de Dios, puede llamarse hijo de Dios, puede ser considerado o tenido por hijo de Dios por otros, pero según Jesús, serán llamados hijos de Dios los que hacen la paz, los pacificadores. Si tú vives en discordia, si tú vives en enemistad, no serás llamado hijo de Dios. No serás llamado porque no eres hijo de Dios. Hemos leído antes que los que practican el pecado de la discordia, de la ira, de la enemistad, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, aportar o hacer la paz es la seña de identidad, la seña de identidad de los hijos de Dios ante el mundo. ¿Queremos saber quién es un hijo de Dios? ¿Quieres saber si tú eres un hijo de Dios o si otra persona que te rodea es un hijo de Dios? Si esa persona procura la paz, mientras dependa de él, porque no siempre depende de uno mismo, pero mientras dependa de uno mismo, procura la paz con todas las personas. Si esa persona no genera discordias, no va por la vida generando discordias, sino sembrando paz, entonces es que es un hijo de Dios. Nadie puede aportar lo que no tiene. Solo quienes tienen la paz de Dios pueden dar la paz. Jesús lo dijo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y solo los verdaderos hijos de Dios, como hemos dicho hace unos momentos, viven procurando la paz con todas las personas. Romanos 12, 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los hijos de Dios procuran la paz, viven procurando la paz por medio del amor al prójimo. Y procuran la paz, en primer lugar, venciendo la discordia y la enemistad propia. El cristiano debe entender que en un conflicto hay dos partes. Siempre hay dos partes. Por tanto, el cristiano, en primer lugar, se asegura de vencer la discordia y la enemistad en una de las partes. La parte que depende de él, que es el mismo. Posiblemente tú no puedas hacer nada en relación a tu prójimo,
porque la persona que es enemiga, contraria a ti, posiblemente pues pueda tener una actitud de odio, de rencor, de enemistad grande, porque pueda tener un sentimiento de diferencia muy grande, muy fanático, pero seguro que tú puedes aplicar lo que el Señor dice en tu propia vida y vencer la discordia y la enemistad primeramente en ti. Y eso solo es posible mediante el amor. Mediante el amor de Dios. Si tienes el amor de Dios, si tú ves a tu prójimo, a tu enemigo, al que te aborrece, con amor, no tendrás discordia con él. Jesús lo dijo. Al que te den una mejilla, vuélvele también la otra. Al que te haga llevar carga una milla, ve dos. Al que te quite la capa, dale la túnica. Oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El amor en ti, vence el odio, el rencor, vence esos sentimientos que te podrían llevar a la discordia y a la enemistad. Siempre que hay una discordia, el problema es de parte y parte. Pero si tú vences la enemistad, la actitud de afectación por la ofensa en ti, entonces deja de ser fuego o leña en el conflicto. Si tú no eres fuego, si tú no eres leña, el conflicto está solo en la otra parte, solo en la otra persona. Si tú eres amor, como dice Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo. Mirad, el amor vence al rencor. El amor vence a la venganza, que pueda generar en ti el viejo hombre. El amor. El fruto del Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mirad este conjunto de virtudes. Amor, gozo. Gozo en vez de tristeza, porque alguien te ha ofendido. Paz en vez de guerra. Paciencia en vez de una actitud de impaciencia. Benignidad en vez de malignidad. Fe. Por tanto, el amor vence la discordia y la enemistad en ti. Si quieres ser una persona hacedora de la paz, en primer lugar tienes que hacer la paz en ti. Tiene que haber paz en ti. Hay personas que se empeñan en arreglar los problemas pensando siempre en el otro. El otro me ha ofendido, el otro tiene que arrepentirse, el otro me tiene que pedir perdón. Están siempre pensando en lo que el otro tiene que hacer para que se resuelva un conflicto. Hay algunos que dicen, yo estoy aquí,
Cuando Él quiera que venga y hable conmigo y resolvemos las cosas. Pero la Biblia nos habla de que una de las partes en el conflicto es uno mismo. Eres tú, soy yo. Y en el ámbito de uno mismo, en ese ámbito, es donde primero tenemos que trabajar, donde más debemos de ocuparnos. Si quieres tener paz de verdad con tu prójimo, tienes que procurar que en tu corazón haya paz, amor, benignidad, bondad, fe hacia tu prójimo. Desde esa actitud, vencerás la discordia y la enemistad ajena. Desde esa actitud. Porque te convertirás en un bombero. Ya no serás fuego, ya no serás leña, serás un bombero. Y eso es lo que un cristiano debe de ser, un apagafuegos, alguien que lleva el agua del amor, de la bondad, de la paciencia, alguien que lleva actitudes que acaban con la discordia. Y para ser un bombero de discordias, de enemistades, tienes tú mismo que portar la paz en ti. En el Salmo 122:8 se dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor diré, la paz sea contigo. Y en Romanos 14:19 se dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En definitiva, el cristiano puede y debe ser un instrumento de paz. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Y hemos dicho que el ser humano es dado a la discordia, al enfrentamiento y a la enemistad con su prójimo. La Biblia está llena de historias de fatales desencuentros entre hermanos. Las personas se enfrentan y enemistan entre sí porque las ofensas del pecado o el desacuerdo intolerante producen roce, odio y discordia. Dios no quiere que los hombres se enemisten unos con otros y les llama a la paz. Y hemos dicho que por Jesucristo Dios quiere la paz entre Él y los hombres, y entre estos y su prójimo. Dios busca la paz, proveyendo reconciliación y paz por medio de Jesucristo. Dios quiere la paz entre los hombres y su prójimo, implantando el principio del amor y de la misericordia en sus hijos, para que sean instrumentos de la paz al mundo. Los hijos de Dios procuran la paz, venciendo la discordia y la enemistad con el amor. En Hebreos 12:14 se dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude a ser pacificadores, hacedores de la paz, porque estos son bienaventurados, porque estos serán llamados hijos de Dios. Que Él te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos llama a tener paz contigo y paz con el prójimo. Ayúdanos a entender lo que nos dices para procurar la paz siempre.
Gracias por esa paz que has hecho con nosotros por medio de Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a procurar la paz, empezando por nosotros, teniendo paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, para después hacer todo lo posible y tener paz con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Te seguimos dando gracias por los enfermos. Te pedimos, Señor, por Carmen Rosa, por Carmen Teresa, por Susana, por la hermana de nuestra hermana que está pasando una enfermedad crónica. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que sufren de COVID o que están siendo objeto de pruebas o de situaciones de recuperación, para que tú las bendigas. Ayúdanos, Señor, a todos en todas las cosas que están por resolver, que necesitamos, Señor, de tus fuerzas y de tu sabiduría y de tu gracia. Danos, Señor, una salida para todas las cosas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.